Los rizos dorados de Carlos Valderrama brillaban bajo los reflectores del Metropolitano como una corona que había conquistado el corazón de toda una nación. Acababa de humillar a Argentina con un 2-0 histórico, pero él caminaba hacia la zona mixta, con la misma tranquilidad de siempre, como si hubiera estado paseando por las playas de Santa Marta, en lugar de orquestar una sinfonía futbolística que había dejado sin palabras a Maradona y Batistuta. Lo que estaba a punto de suceder en esa sala de prensa cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía no solo a Valderrama, sino a todo el fútbol colombiano. Las luces del estadio creaban un halo dorado alrededor de su inconfundible melena, rizada, que se movía suavemente con cada paso pausado. El metropolitano Roberto Meléndez aún vibraba con los ecos de «Colombia, Colombia», que habían resonado durante 90 minutos de puro arte futbolístico. En las tribunas, miles de aficionados permanecían en sus asientos, reacios a abandonar el templo donde habían presenciado algo mágico. Carlos llevaba la banda de capitán todavía ceñida a su brazo izquierdo, pero no como un símbolo de autoridad, sino como un recordatorio silencioso de la responsabilidad que cargaba. Sus pasos no mostraban prisa, a pesar de que una multitud de periodistas de 3 continentes lo esperaba con micrófonos extendidos y preguntas que cortaban el aire húmedo de la noche barranquillera. El contraste era evidente para quienes sabían observar. Mientras el estadio celebraba con la euforia desbordante típica del Caribe colombiano, él mantenía esa serenidad que lo había convertido en leyenda. No era frialdad, sino la tranquilidad del maestro que conoce su arte a la perfección. Sus ojos pequeños pero penetrantes reflejaban una satisfacción contenida, la misma que mostraba un pintor al contemplar su obra maestra recién terminada. La zona mixta lo esperaba como un escenario preparado para el acto final de una obra teatral. Decenas de cámaras parpadeaban como luciérnagas tecnológicas, capturando cada gesto, cada expresión de un hombre que acababa de demostrar que el fútbol sudamericano no tenía nada que envidiarle a ninguna región del mundo. Los periodistas colombianos sonreían con orgullo barril y contenido, mientras sus colegas internacionales ajustaban sus micrófonos con una mezcla de curiosidad y respeto. Valderrama se detuvo ante la primera fila de reporteros, su sonrisa característica iluminando un rostro que había visto triunfos y derrotas con la misma dignidad. No sabía que entre esa multitud de profesionales de la información se escondía alguien que estaba a punto de poner a prueba no solo su paciencia, sino los valores que había aprendido en las calles polvorientas de Santa Marta. El aire acondicionado del estadio luchaba contra el calor humano de la expectación, pero nada podía enfriar la tensión que comenzaba a acumularse en el ambiente, invisible pero palpable, como la electricidad antes de una tormenta caribeña. Entre la multitud de periodistas, uno destacaba por las razones equivocadas. Roberto Santa María se abría paso entre sus colegas con la arrogancia de quien se considera dueño del espacio que pisa, su traje impecable contrastando con la actitud que emanaba como perfume barato. Era el tipo de hombre que convertía cada entrevista en un interrogatorio y cada pregunta en una trampa disfrazada de periodismo. Los reporteros veteranos lo conocían bien. Algunos intercambiaban miradas de resignación cuando lo veían llegar, otros simplemente se apartaban, creando un espacio invisible a su alrededor que hablaba más que cualquier palabra. Santa María había construido su carrera en Madrid a base de titular sensacionalistas extraídos del dolor ajeno, especializándose en humillar a futbolistas sudamericanos con preguntas que rozaban la xenofobia, pero nunca cruzaban la línea lo suficiente como para enfrentar consecuencias legales. Su micrófono, siempre perfectamente posicionado, era su arma favorita. Con él había desarmado a jóvenes promesas brasileñas con comentarios sobre la falta de educación en las favelas. Había sembrado dudas sobre la capacidad intelectual de argentinos que apenas dominaban el español, y había convertido las lágrimas de homesickness de jugadores ecuatorianos en material para sus artículos más leídos. Esta noche había venido preparado. En su libreta, garabateadas con letra nerviosa,
Tenía anotadas estadísticas manipuladas sobre la inferioridad histórica del fútbol colombiano en competencias europeas. Había investigado cada tropiezo de la selección cafetera en mundiales anteriores, cada eliminación temprana que pudiera usar como munición. Para él, Valderrama no era una leyenda del fútbol mundial, sino simplemente otro sudamericano al que podía despedazar en vivo para el deleite de su audiencia española. Un camarógrafo brasileño que había trabajado con Santamaría en otras ocasiones susurró a su compañero de sonido: «Cuidado con este. Le gusta hacer sangrar y después lamerse las heridas». El técnico asintió, ajustando sus audífonos con una mueca de disgusto. Habían sido testigos de demasiadas sesiones donde el periodista convertía ruedas de prensa en espectáculos de humillación pública. Santamaría revisó su grabadora por tercera vez, verificando que cada segundo de lo que estaba por venir quedaría documentado. En su mente ya redactaba el titular: Valderrama admite la inferioridad del fútbol colombiano tras ser confrontado con la realidad. Su editor en Madrid le había dado carta blanca. «Tráeme algo que genere clics, Roberto. Los lectores españoles adoran cuando pones en su lugar a estos sudacas presumidos». Cuando Valderrama finalmente se acercó a la zona de prensa internacional, Santamaría se posicionó estratégicamente en primera fila, su sonrisa practicada ocultando las intenciones venenosas que bullían bajo la superficie. No sabía que estaba a punto de enfrentarse no solo a un futbolista, sino a un filósofo del balón que había aprendido a defenderse con palabras tan elegantes como sus jugadas. La primera pregunta llegó envuelta en terciopelo, como siempre ocurría con los depredadores más experimentados. Santamaría sonrió con la calidez artificial de un vendedor de seguros mientras extendía su micrófono hacia Valderrama. «Capitán, felicitaciones por esta victoria histórica contra Argentina. ¿Cómo se siente haber dirigido a Colombia en 1900, una noche tan especial?» Los periodistas más veteranos reconocieron inmediatamente el patrón. Era la pregunta cebo, diseñada para crear confianza antes del zarpazo. Valderrama, sin embargo, respondió con la misma naturalidad con que había dirigido el mediocampo durante 90 minutos. «Gracias, hermano. Es una alegría inmensa. No solo para mí, sino para todo el pueblo colombiano. Jugamos con el corazón y con la técnica que llevamos en la sangre desde niños». Su voz cálida, teñida con el acento costeño que nunca había perdido, contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada del periodista español. Mientras hablaba, Valderrama gesticulaba suavemente con las manos, cada movimiento transmitiendo la pasión genuina que sentía por representar a su país. Santamaría asintió con falso entusiasmo, tomando notas en su libreta con movimientos exagerados. Por supuesto. Y dígame, ¿considera que esta victoria cambia la percepción que se tiene del fútbol colombiano a nivel internacional? La pregunta contenía la primera gota de veneno, casi imperceptible pero presente. Algunos reporteros intercambiaron miradas conocedoras, sintiendo cómo la temperatura del ambiente comenzaba a cambiar sutilmente. «Mire, nosotros no jugamos para cambiar percepciones. Jugamos porque amamos este deporte», respondió Valderrama, ajustándose inconscientemente un rizo que había caído sobre su frente. Colombia siempre ha tenido jugadores de mucha calidad. Lo que pasa es que a veces no se nos ha dado la oportunidad de demostrarlo en los escenarios grandes. Un camarógrafo argentino, todavía dolido por la derrota pero profesional hasta la médula, ajustó su enfoque para capturar mejor la expresión serena del capitán colombiano. Había algo hipnótico en la forma en que Valderrama mantenía su compostura, como si estuviera conversando con un viejo amigo en lugar de enfrentarse a una rueda de prensa internacional. Santamaría garabateó algo más en su libreta, su sonrisa volviéndose ligeramente más tensa. El pez estaba mordiendo el anzuelo, pero aún no había llegado el momento del golpe definitivo. Necesitaba una respuesta más, algo que pudiera usar como trampolín para su verdadero ataque. «Interesante perspectiva», murmuró, preparando su siguiente movimiento con la paciencia de un cazador experimentado. El momento llegó con la precisión de un bisturí.
Santamaría levantó ligeramente la barbilla, su sonrisa transformándose en una mueca que dejaba entrever sus verdaderas intenciones. La pregunta que había estado preparando durante toda la noche finalmente brotó de sus labios como veneno destilado. Pero seamos honestos, Carlos. ¿No cree que victorias como la de esta noche son más bien excepciones que confirman la regla? Después de todo, el fútbol sudamericano, especialmente el de países como Colombia, siempre ha estado varios escalones por debajo del nivel europeo. ¿No es esta victoria más producto de la suerte que de una superioridad real? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras siguieron rodando, pero el zumbido de los equipos de grabación parecía haber aumentado de volumen, llenando un vacío que nadie se atrevía a romper. Varios periodistas bajaron la mirada, avergonzados por la crudeza del ataque de su colega. Valderrama parpadeó una vez, lentamente, como si las palabras necesitaran un momento para procesar completamente su significado e intención. Sus rizos dorados enmarcaban un rostro que no mostraba ira, sino algo más profundo, una mezcla de decepción y determinación que transformó sutilmente sus facciones. Un reportero colombiano dio un paso adelante, instintivamente protector, pero Valderrama levantó suavemente una mano para detenerlo. El gesto fue pequeño, pero contundente, una demostración silenciosa de que podía manejar esta situación por sí mismo. El periodista de Caracol Radio susurró a su camarógrafo: «Este imbécil no sabe con quién se está metiendo». Pero su voz apenas era audible por encima de la tensión que se había instalado en el ambiente, como una nube tóxica. Santamaría esperaba una reacción explosiva, tal vez una respuesta airada que pudiera usar como titular sensacionalista. Ninto, su experiencia, los futbolistas sudamericanos solían perder la compostura cuando se cuestionaba su orgullo nacional. Tenía la grabadora lista y el dedo preparado para tomar notas frenéticas, pero Valderrama simplemente se ajustó un rizo con un movimiento que había hecho miles de veces antes, un gesto característico que sus compañeros de selección conocían bien. Era su forma de ganar tiempo, de organizar sus pensamientos antes de responder. El capitán de Colombia no iba a dejarse provocar tan fácilmente. Los segundos se estiraron como chicle, cada uno cargado de expectativa. En las tribunas que aún tenían espectadores, algunos habían notado la tensión en la zona mixta y señalaban hacia abajo. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero nadie podía predecir de qué manera. Cuando Valderrama finalmente habló, su voz emergió con la tranquila autoridad de un profesor que está a punto de impartir la lección más importante de su carrera. No había rastro de ira en su tono, solo una firmeza serena que transformó inmediatamente la atmósfera de la sala. «Amigo, con todo respeto, creo que usted no conoce muy bien la historia del fútbol sudamericano y mucho menos la del fútbol colombiano». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron por toda la zona mixta. Los periodistas que habían estado evitando la mirada levantaron la cabeza, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Permítame contarle algo», continuó Valderrama, sus ojos fijándose directamente en los de Santamaría. Adolfo Pedernera, uno de los máximos exponentes de la máquina de River, vino a Colombia en los años 50 y dijo que aquí había encontrado el fútbol más técnico y bonito que había visto en su vida. Alfredo Di Stéfano, el mismo que usted tanto admira en el Real Madrid, se formó futbolísticamente en Argentina, pero reconoció públicamente la calidad del juego colombiano. La voz del capitán se volvía más cálida mientras hablaba, como si estuviera compartiendo historias familiares alrededor de una mesa. Santamaría intentó interrumpir, pero Valderrama continuó con la fluidez de quien conoce cada detalle de lo que está diciendo. «En los mundiales, hermano, Colombia ha enfrentado a las mejores selecciones del mundo y les ha plantado cara. En Italia 90 fuimos la revelación. En USA 94 llegamos con el cartel de favoritos porque nuestro fútbol enamoraba. No era suerte, era calidad pura. Era la magia de Rincón, la elegancia de Asprilla, la garra de Higuita». Los periodistas comenzaron a asentir, algunos tomando notas frenéticamente.
Un veterano reportero brasileño sonrió con nostalgia, recordando aquellos partidos épicos. Y no se trata solo de Colombia, prosiguió Valderrama, gesticulando ahora con mayor pasión. Brasil ha ganado 5 mundiales jugando el fútbol más bonito del planeta. Argentina nos ha dado a Maradona y Messi. Uruguay, siendo tan pequeño, es bicampeón mundial. ¿Eso es suerte también? Santamaría había perdido su sonrisa. Su libreta permanecía abierta, pero su bolígrafo no se movía. El periodista que había llegado para humillar estaba recibiendo una clase magistral de historia del fútbol, impartida con la elegancia y sabiduría que solo un verdadero maestro del balón podía ofrecer. El fútbol no tiene geografía, mi amigo. Tiene corazón, tiene alma, tiene técnica, y eso no se compra ni se hereda, se construye con pasión. El silencio que siguió a las palabras de Valderrama fue completamente diferente al que había precedido. La pregunta venenosa. Este era un silencio de admiración, cargado de respeto y reconocimiento. Los periodistas intercambiaron miradas que hablaban más que cualquier comentario. Acababan de presenciar a un maestro en acción. El primero en romper. La quietud fue un veterano reportero mexicano que comenzó a aplaudir lentamente. Su gesto fue seguido inmediatamente por el camarógrafo brasileño, luego por la periodista argentina, que había estado tomando notas frenéticamente, y gradualmente por casi toda la zona mixta. No era el aplauso protocolar de una rueda de prensa, sino el reconocimiento espontáneo a una lección que trascendía el fútbol. Santamaría permanecía inmóvil, su rostro pasando del rojo de la vergüenza al pálido de la derrota completa. Su libreta seguía abierta en la misma página, el bolígrafo suspendido en el aire, como si hubiera olvidado cómo escribir. El cazador había sido cazado por su propia trampa, desarmado por la elegancia intelectual de quien había subestimado. Un joven periodista colombiano no pudo contener una sonrisa de orgullo que irradiaba desde los ojos. Susurró a su colega de RCN: «Así se defiende la camiseta, hermano, con clase y con verdad». Su comentario fue captado por varios micrófonos cercanos, convirtiéndose en una frase que sería repetida durante años. Valderrama, ajeno a la revolución silenciosa que había provocado, mantenía la misma expresión serena de siempre. No mostraba triunfalismo ni satisfacción maliciosa. Para él, no había sido una victoria sobre Santamaría, sino simplemente la oportunidad de compartir su amor por el fútbol sudamericano y su conocimiento de la historia que tanto respetaba. El técnico de sonido español, que había trabajado con Santamaría en otras ocasiones, desconectó discretamente su equipo. Sabía que su jefe no querría que esta humillación quedara grabada en alta definición. Era un gesto de piedad profesional hacia alguien que acababa de ser expuesto ante sus propios colegas. Desde las tribunas, algunos aficionados que habían permanecido en el estadio comenzaron a señalar hacia la zona mixta. Aunque no podían escuchar las palabras exactas, la energía había cambiado visiblemente. El lenguaje corporal de los periodistas contaba la historia. Algo importante había sucedido, algo que merecía ser celebrado. Santamaría intentó recuperar la compostura. Carraspeó nerviosamente y buscó en su libreta alguna pregunta de respaldo. Pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando la confianza artificial que intentaba proyectar. El depredador había perdido sus colmillos, y todos en la sala lo sabían. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los periodistas más experimentados. Valderrama, en lugar de alejarse victorioso o lanzar una última estocada verbal, dio un paso hacia adelante y extendió su mano derecha hacia Santamaría. El gesto fue tan inesperado que varios camarógrafos tuvieron que reajustar rápidamente sus enfoques para capturar el momento. «Hermano», dijo Valderrama con una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro, «si algún día quiere conocer realmente el fútbol colombiano, lo invito a que venga a mi país. Vaya a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá. Converse con la gente, vea cómo juegan los niños en las calles. Estoy seguro de que va a cambiar de opinión». La mano extendida permaneció en el aire por lo que parecieron minutos, aunque fueron solo segundos. Santamaría la miraba como si fuera un objeto extraño.
incapaz de procesar la magnanimidad de quien acababa de humillarlo intelectualmente. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión, vergüenza y algo que podría haber sido el primer destello de respeto genuino. Los periodistas presentes contuvieron la respiración. Un reportero veterano de la BBC murmuró a su productor: «En 30 años cubriendo fútbol, nunca había visto algo así». El momento tenía una calidad cinematográfica que trascendía el simple marco de una rueda de prensa deportiva. Finalmente, Santamaría extendió su mano con movimientos vacilantes, como si estuviera tocando fuego sagrado. El apretón fue breve pero significativo, capturado por docenas de cámaras que inmortalizaron el instante en que la arrogancia se encontró cara a cara con la grandeza de espíritu. «Gracias», murmuró Santamaría, y por primera vez en la noche su voz sonó humana, desprovista de la artificialidad que había caracterizado sus intervenciones anteriores. La palabra salió quebrada, cargada de emociones que él mismo no sabía cómo procesar. Valderrama asintió con la misma naturalidad con que había dirigido a Colombia durante el partido, como si extender la mano a quien lo había atacado fuera la cosa más normal del mundo. Para él el fútbol siempre había sido un juego de caballeros, y los caballeros no pateaban a los caídos. «El fútbol nos une a todos, amigo. Nunca lo olvide», añadió el capitán mientras se preparaba para retirarse. Un silencio reverencial se instaló en la zona mixta. Algunos periodistas tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la demostración de humanidad que acababan de presenciar. El gesto de Valderrama había transformado lo que pudo haber sido una simple victoria dialéctica en una lección de vida que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La magia de la tecnología moderna hizo que las palabras de Valderrama viajaran más rápido que sus propios pases. En cuestión de minutos, el video de la entrevista comenzó a circular por las redes sociales como pólvora digital, saltando de WhatsApp en WhatsApp, de Facebook en Facebook, hasta convertirse en un fenómeno viral que trascendía las fronteras del deporte. En Barranquilla, en los barrios donde Valderrama había crecido, la gente salió a las calles con banderas tricolores. Doña Carmen, una vendedora ambulante que había conocido al pibe cuando era apenas un muchacho flaco que soñaba con ser futbolista, lloraba de orgullo frente a la pantalla de un televisor público. «Así se habla, mi niño. Así se defiende la patria», repetía entre sollozos de emoción. En Bogotá, el presidente Ernesto Samper interrumpió una reunión de gabinete para llamar personalmente a Valderrama. «Carlos, acabas de hacer más por la imagen de Colombia en 1960. 5 minutos que muchas campañas publicitarias en años», le dijo con voz emocionada. La llamada se filtró a los medios, amplificando aún más el impacto de las palabras del capitán. Desde España, Emilio Butragueño compartió el video en su cuenta personal con un mensaje que se volvió viral. «Así habla un verdadero caballero. Del fútbol. Valderrama nos da una lección de elegancia y sabiduría que todos deberíamos aprender». Su publicación recibió miles de comentarios de apoyo de figuras del fútbol europeo. En Argentina, tierra del fútbol que había sido derrotado esa noche, Diego Maradona llamó a una radio porteña para expresar su admiración. «El pibe no, solo juega bonito, habla bonito. Esa es la diferencia entre un futbolista y un artista del balón». Los hashtags Runa Respeto Colombia y Puma Valderrama Leyenda se posicionaron en las tendencias mundiales de Twitter. Periodistas deportivos de Brasil, México, Chile y Uruguay compartían el video acompañado de reflexiones sobre la dignidad y el respeto en el periodismo deportivo. En las favelas de Río de Janeiro, donde el fútbol era religión y Valderrama, un santo, grupos de niños repetían sus frases como mantras. «El fútbol no tiene geografía, tiene corazón», gritaban mientras jugaban descalzos en campos de tierra, sin saber que estaban perpetuando un legado que trascendería generaciones. La televisión colombiana reprogramó sus horarios estelares para analizar el momento histórico. Analistas, exfutbolistas y personalidades del espectáculo coincidían en un punto. Valderrama había demostrado que la verdadera grandeza no se mide solo en goles o títulos, sino en la capacidad de mantener la dignidad cuando otros la pierden, el PIS.
eco tricolor resonaba en cada rincón del continente, transformando una simple rueda de prensa en un himno de orgullo sudamericano. Roberto Santamaría llegó a su apartamento en Madrid con el peso del mundo sobre los hombros. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas de su piso, pero él solo veía su propio reflejo devolviéndole la mirada. Un hombre que había perdido algo más que una batalla dialéctica. Había perdido su dignidad profesional frente a millones de testigos. Su teléfono no había parado de sonar durante el vuelo de regreso. Llamadas de su editor, de colegas, de su exesposa, todas con el mismo tono, decepción mezclada con vergüenza ajena. La grabación de la entrevista se había vuelto viral, pero no como él había planeado. No era el protagonista triunfante de sus fantasías, sino el antagonista humillado de una lección de humanidad que se reproducía sin cesar. En las oficinas del periódico, su jefe lo había recibido con una frialdad que cortaba más que cualquier grito. Roberto, en 30 años dirigiendo esta sección deportiva, nunca me había sentido tan avergonzado de uno de mis periodistas. El video tiene 3 millones de reproducciones en YouTube y todos los comentarios son sobre lo patético que quedaste. Sus hijos, estudiantes universitarios que siempre habían estado orgullosos de la profesión de su padre, ahora evitaban hablar de él en las conversaciones sociales. Su hija mayor le había enviado un mensaje desgarrador. «Papá, mis compañeros de clase están compartiendo el video burlándose. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con ese señor que solo respondió con elegancia?» Santamaría se sirvió un whisky que sabía amargo, como todo en esa noche. En la pantalla de su televisor, los canales deportivos analizaban una y otra vez el momento de la entrevista. Comentaristas que antes lo respetaban, ahora diseccionaban su comportamiento como si fuera un caso de estudio sobre cómo no hacer periodismo. ¿En qué momento me convertí en esto?, se preguntó en voz alta, mirando las paredes de su apartamento llenas de fotos con futbolistas famosos. Todos esos encuentros, que antes le parecían trofeos profesionales, ahora se veían diferentes. ¿Cuántos de esos jugadores habían salido heridos de sus entrevistas? ¿Cuántas veces había confundido agresividad con profesionalismo? El peor momento llegó cuando encontró un video en redes sociales. Niños colombianos recreando la entrevista en un patio de escuela. Uno hacía de Valderrama, respondiendo con dignidad, mientras otro interpretaba su papel con exagerada arrogancia. Los otros niños aplaudían al Valderrama y abucheaban al periodista malo. Esa noche, Roberto Santamaría lloró por primera vez en años, no por su carrera arruinada, sino por el hombre en que se había convertido sin darse cuenta. 6 meses. Después, Roberto Santamaría descendió del avión en el aeropuerto Ernesto Cortizós de Barranquilla con el corazón en la garganta. El aire húmedo del Caribe lo golpeó como un abrazo que no esperaba, cargado de salsas, frituras y esa energía vital que solo las ciudades costeñas colombianas saben exhalar. Había aceptado la invitación de Valderrama después de meses de deliberación interna. El pibe lo esperaba en la sala de llegadas con la misma sonrisa genuina de siempre, como si los 6 meses de distancia fueran apenas minutos. Vestía una guayabera blanca impecable y su cabello dorado brillaba bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. «Hermano, bienvenido a mi tierra», exclamó abrazándolo con una calidez que Santamaría no había sentido en años. Durante los primeros días, el periodista español se movía con la cautela de quien camina en territorio desconocido. Pero Colombia comenzó a revelarse ante él como un libro que había juzgado por su portada. Valderrama lo llevó por las calles del barrio abajo, donde había crecido, presentándolo a vecinos que lo recibían con la hospitalidad natural de la gente costeña. «Mire, don Roberto», le dijo doña Esperanza, una señora que había visto crecer al pibe, «este muchacho nunca se le subieron los humos a la cabeza. Siempre que viene juega fútbol con los niños en la misma cancha de tierra donde aprendió a tocar el balón». En esa cancha improvisada, Santamaría presenció algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Valderrama, la leyenda mundial, jugaba descalzo con niños que no tenían zapatillas deportivas.
enseñándoles no solo técnicas, sino valores. El fútbol es alegría, muchachos. Si no hay alegría, no hay fútbol, les repetía mientras les mostraba cómo tocar el balón con amor. El periodista observaba desde la línea de banda, su cámara capturando momentos que nunca había imaginado documentar. Un niño de 8 años se acercó a él y le preguntó con curiosidad inocente: ¿Usted es el señor que le hizo la pregunta fea al pibe en la televisión? Santamaría sintió que el mundo se detenía, pero el pequeño continuó: Mi mamá dice que usted vino para aprender. ¿Es cierto? Esa noche, sentados en el malecón de la ciudad contemplando el río Magdalena, Valderrama compartió historias de su infancia. Hermano, yo crecí sin mucho, pero con todo. Sin dinero, pero con sueños. Sin zapatos caros, pero con pies que sabían bailar con el balón. Esa es la riqueza de Colombia que muchos no ven. Santamaría tomaba notas, pero por primera vez en su carrera no para destruir, sino para construir. Un año después, las luces del Teatro Real de Madrid iluminaban una audiencia expectante que había venido a presenciar el estreno de Corazón Tricolor, el alma del fútbol colombiano. Roberto Santamaría, transformado por completo, caminaba nervioso entre bastidores con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que jamás había experimentado en sus días de periodista agresivo. El documental que había nacido de su viaje a 1902, Colombia se había convertido en algo más grande de lo que había imaginado. Festivales internacionales de cine lo habían seleccionado, críticos especializados lo elogiaban, pero para él solo importaba la opinión de un hombre, Carlos Valderrama, quien había viajado especialmente desde Barranquilla para acompañarlo en esta noche crucial. Cuando las primeras imágenes aparecieron en pantalla, niños jugando descalzos en las calles de tierra, abuelas enseñando técnicas ancestrales, jóvenes soñando con ser como el pibe, el silencio reverencial del teatro contrastaba dramáticamente con el bullicio interno que Santamaría había sentido durante meses de edición meticulosa. La voz en off del documental era la suya, pero completamente diferente. Donde antes había arrogancia, ahora había curiosidad genuina. Donde antes había prejuicio, ahora había comprensión profunda. Colombia no es el país que pensé conocer desde la distancia, admitía su propia voz desde los altavoces. Es una nación que late al ritmo del balón, donde cada jugada es una expresión cultural y cada gol una celebración de la vida. El momento más emotivo llegó cuando apareció Valderrama en pantalla, no como la figura mediática que el mundo conocía, sino como el maestro humilde enseñando a niños en su barrio natal. Su filosofía del fútbol como alegría pura resonaba en cada frame, acompañada de imágenes que mostraban la Colombia auténtica que Santamaría había descubierto. Los aplausos comenzaron gradualmente, convirtiéndose en una ovación que duró varios minutos. Entre el público, figuras del periodismo deportivo español que habían sido colegas de Santamaría durante años, lo miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. El mismo hombre que había humillado futbolistas por rating, ahora había creado una obra que celebraba la dignidad humana. Cuando las luces se encendieron, Valderrama subió al escenario sin que nadie lo invitara. Su presencia transformó inmediatamente el ambiente, y sus primeras palabras resonaron con la sabiduría que lo caracterizaba. Este documental no es sobre Colombia, es sobre la capacidad humana de cambiar, de crecer, de ver con nuevos ojos lo que antes mirábamos con prejuicio. Santamaría, con lágrimas en los ojos, abrazó al hombre que había sido su maestro sin saberlo. El aplauso final no era solo para el documental, sino para la transformación humana que habían presenciado. 10 años después, en una cancha de tierra del barrio Las Flores de Barranquilla, Carlos Valderrama observaba a una nueva generación de niños intentando imitar sus jugadas legendarias. Sus rizos dorados ahora mostraban hebras plateadas que brillaban bajo el sol caribeño como hilos de sabiduría acumulada. A los 55 años, el pibe había cambiado el escenario de los grandes estadios por el de las escuelas de fútbol, pero su pasión permanecía intacta. Recuerden, muchachos, les decía mientras corregía la postura de un niño de 8 años, el balón se toca con amor, no con rabia. El fútbol es música,
y ustedes son los compositores de su propia sinfonía. Entre los espectadores habituales de estos entrenamientos se encontraba Roberto Santamaría, ahora convertido en el cronista oficial de estas historias. Su cámara capturaba momentos cotidianos que se habían vuelto extraordinarios por la filosofía que los impregnaba. El documental Corazón Tricolor había sido solo el comienzo de una carrera dedicada a mostrar la belleza del fútbol sudamericano. Una niña de 10 años, con coletas despeinadas y ojos brillantes de determinación, se acercó tímidamente a Valderrama después del entrenamiento. «Profesor Carlos, mi hermano dice que las mujeres no podemos jugar fútbol tan bonito como los hombres. ¿Es cierto?» Valderrama se arrodilló para quedar a su altura, el mismo gesto que había repetido miles de veces durante su carrera como mentor. «Mija, el fútbol bonito no tiene género, tiene corazón, tiene alma, tiene técnica. Si tienes esos 3 ingredientes, puedes hacer magia sin importar si eres hombre o mujer». La respuesta fue captada por la cámara de Santamaría, quien sabía que acababa de documentar otro momento que trascendería el simple marco deportivo. En sus años siguiendo a Valderrama, había aprendido que las lecciones más profundas siempre llegaban disfrazadas de conversaciones aparentemente simples. Cuando el sol comenzó a ocultarse sobre el horizonte barranquillero, pintando el cielo de naranjas y rosas tropicales, Valderrama caminó hacia el centro de la cancha. Se detuvo en el mismo lugar donde décadas atrás había soñado con jugar en los grandes estadios del mundo, y sonrió con la tranquilidad de quien había cumplido no solo sus sueños, sino los de miles de niños que lo habían visto como ejemplo. El verdadero legado, reflexionó en voz alta, sabiendo que Santamaría lo grababa, no está en los trofeos que se oxidan, sino en los corazones que se inspiran. Si estos niños aprenden que el respeto y la dignidad son más importantes que cualquier victoria, entonces habré ganado el partido más importante de mi vida. Los rizos dorados se mecían suavemente con la brisa del atardecer, llevando consigo décadas de sabiduría que seguirían inspirando mucho después de que las luces de los estadios se apagaran para siempre.